Vamos a leer Primera de Pedro. Voy a estar ahorita solamente el 3, versículo 3 al 5 de Primera de Pedro. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es interesante, hermanos, no voy a hacer una introducción tan larga del apóstol Pedro, pero sí hay cosas que necesitamos saber de él antes de comenzar. Primero, sabemos bien clarito que él, junto con Santiago, el medio hermano de Cristo, y el apóstol Juan, eran pilares, columnas de la iglesia de Jerusalén. Pero sobre todo el apóstol Pedro se cree que era el líder de los apóstoles. También vemos nosotros que solo la palabra de Pedro, cuando hablamos del apóstol Pedro, aparece 157 veces y siempre es en el Nuevo Testamento, comenzando en Mateo 4 la primera vez. Después de allí se menciona, vemos que solo en el Mateo lo menciona 24 veces, Lucas 19 y Marcos 19. Juan es el que más lo menciona 33 veces, el apóstol Juan. Trabajaban hombro a hombro, eran colaboradores. Luego vemos en el libro de Hechos que, como dice el apóstol Pablo, que él fue comisionado a los gentiles, Pablo a Israel, a la iglesia de Jerusalén. El ministerio de Pablo se desarrolla en el libro de Hechos del 1 al 12. Les digo que del 13 en adelante solo se habla de Pablo. Del 1 al 12 se menciona 55 veces el nombre de Pedro, 55 veces, con una sola excepción, que es en el versículo 16, que se menciona fuera del que no sea del 12, del 1 al 12. O sea que está hablando que del 13 en adelante se habla solo del apóstol Pablo. También es importante ver las epístolas de los Gálatas, lo menciona en el 1 y lo menciona en el 2, 5 veces en total. Y las otras 2 veces los tenemos aquí en el libro de Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Comienza con su nombre cada epístola. Entonces vemos aquí que cuando él comienza su ministerio, su primer mención, me llama la atención que Jesucristo dice que él, caminando, miró 2 barcas a la orilla del lago de Genezaret. Esas 2 barcas parece que tuvieran el nombre, ¿verdad? Una Jonás y la otra Zebedeo. Ese par de barcas, en una estaban Pedro y su hermano Andrés, y en otra estaba Juan y su hermano Jacob. Entonces Jesús llegó y se subió a la barca de Pedro y empezó a predicarle a la multitud. Después de eso le dijo a Pedro: boga mar adentro. Y fue cuando le dijo que tirara las redes, y la red salía tan grande que las redes se rompían. Vino Juan a ayudarle, Juan y su hermano. Y entonces cuando Pedro vio eso, lo primero que dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Así que lo primero que debemos de aprender de Pedro, lo primero es que el primer paso para ir al cielo es reconocer nuestro pecado. Es reconocer nuestro pecado, y eso me llama la atención. Y otra cosa que le iba a enseñar Dios a Pedro: Pedro, tu oficio va a ser cambiado. Desde ahora vas a pescar hombres y no peces. Así que eso es importante solo para comenzar. Luego el tema de la epístola, ningún teólogo dice es este solamente, como por ejemplo cuando hablamos de Juan. ¿Cuál era el propósito? Era hablarnos de 7 yo soy, o los 7 milagros de Cristo para que crean. El propósito de la segunda epístola, de la primera epístola del apóstol Juan, era para que creyeras. O sea, para que sepas que tienes vida eterna, los que creyeron. Y hay epístolas que tienen un propósito. Pedro le buscan unos 3, 4, 2, pero no puede decir solo un solo tema, ¿verdad? Así que voy a ver 4 temas aquí. Uno de los 4 puntos principales de la epístola de Pedro es la salvación solo por la gracia y elección de Dios. Pedro sabe él mismo mejor que nadie que el hombre no aporta nada a esta salvación, que es de pura gracia. Y me llama la atención porque él lo aprendió de Cristo y lo vivió. O sea, vemos claro en Mateo 16
que les dice: vosotros a quién decís que soy. Ya le había preguntado lo que ya habían sabido Cristo la opinión de la gente, que Elías, que un profeta, que Jeremías. Dice: pero no, ustedes quién dicen que soy. Entonces Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, tú eres el ungido, ¿verdad? Cristo es griego, Mesías es en hebreo, pero los dos equivalen a ungido. Ungido quiere decir, Dios lo preparó, lo ungió para salvar, para ser rey, para ser sacerdote o profeta. Así que el Hijo del Dios viviente. Fíjate lo que dice. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres. Ya les dije una vez que nadie que la Biblia le llame bienaventurado va a ir al infierno. Cuando la Biblia dice bienaventurado, ese hombre es del cielo y pertenece al cielo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué, Señor? ¿Qué viste? ¿Por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro sabía que la salvación es de Dios, y es que Él es el que Dios da la fe para creer, igual como lo vemos por Efesios 2, ¿verdad? Esta fe es un regalo de Dios. Aquí él lo vio. O sea que le dijo Dios: esto, Cristo, esto no te lo reveló carne ni sangre. Detrás de esto está Dios. Por eso es seguro tu salvación. Y ahí continúa el Señor: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí está hablando, profetizándole Cristo su ministerio a Pedro. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí le verifica que la salvación no se pierde. Y luego le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, ahí le dice también, le profetiza su ministerio, que iba a ser cabeza de un ministerio. Dice: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y esa misma llave, ese ministerio es el que tenemos nosotros en la iglesia, no el Papa. Otro de los puntos centrales de estas epístolas son las persecuciones por causa de Cristo, las constantes ataques por Satanás, ya que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino con fuerzas espirituales de maldad. Pedro sabía que aún detrás de los ataques y engaños de las personas se encontraban las obras malignas del diablo. Y como lo dije, él mismo lo experimentó en su vida. Después que Cristo le dice estas cosas, en ese mismo contexto, en ese mismo capítulo le dice esto: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto es declaración bíblica, esta es palabra de Dios. Cristo le dice a Pedro y a los discípulos: esta es palabra de Dios. Pero mira lo que dice Pedro. Entonces Pedro no miró eso como palabra de Dios, sino comienza él a cuestionar. Pedro entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenir diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. No podemos poner los sentimientos antes de la palabra. Dios declaró algo y eso tenía que ser. Por eso vio Cristo que detrás de las buenas intenciones de Pedro estaba la obra del diablo. Le dice: pero él viéndolo dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro, mejor que nadie, aprendió, hermanos, a no pensar por sí mismo, a analizarlo todo a la luz de la palabra, aunque sea en contra de nuestras buenas intenciones, como muchos las tienen. Pedro aprendió que solo las palabras de Cristo y no las de los hombres son palabras de vida eterna. La única persona plenamente confiable es Cristo. Juan 6:67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso ir también vosotros? Miren cómo lo aprendió Pedro. Le dice: pero le respondió Simón Pedro: Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Wow. O sea, eso es verdad. Ahora ya no me creo ni a mí, te creo solo a ti, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso es bien importante. En tercer lugar, esto es lo que vamos a estar viendo. Esto es lo que Pedro va a enseñar en sus epístolas. Su epístola primera de Pedro estoy hablando. En tercer lugar, Pedro trata con la importancia de vivir a la altura de lo que creemos, de una manera piadosa, de vivir que se vea que el que realmente ha sido regenerado por Cristo no vive igual, es una nueva criatura en Cristo.
Él mejor que nadie, como líder y guía de las ovejas de Cristo, sabe que el mismo Jesucristo lo constituyó y lo capacitó, lo instruyó en el amor de Cristo, asegurándose de que lo amara para que a su vez Él pudiera amar a las ovejas de Cristo, hermano. Todo aquel que Cristo toma por soldado, lo primero que va a hacer, como dice Efesios 4:11, es constituirlo en el amor. Dios iba a asegurar de que iba a poner el Espíritu Santo en Pedro para que el hombre interior de Pedro pudiera amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y todas sus fuerzas. Porque antes de que viniera el Espíritu Santo, Pedro no era capaz de eso. Lo vemos en Juan 21:15. Juan termina su epístola en el capítulo 20, pero hace una postdata solo para decir algo importantísimo que solo trata con Pedro. Esta era la cuarta vez que Jesús se aparecía a los discípulos. Y le dice, cuando hubieron comido, después de eso lo vio. Fíjate lo que estaba haciendo Pedro. Pedro regresa y les dice a los discípulos, vamos a pescar. ¿Se te olvidó, Pedro, que te dije que ya no ibas a pescar pescados? Pues sí, se me olvidó. Vámonos, se fueron a pescar. Y pasaron toda la noche aventando sus redes. Todo esto pasó en Juan 21. Y no pescaron nada. Entonces, alguno de los discípulos miró a alguien que se acercaba ya al amanecer y era Jesús. Lo conoció. Ahí donde Pedro, cuando ve eso, ya ve, se tira al agua, y porque se había desquitado de sus ropas. Pedro entendió, y Jesucristo le dice, ahora sí tira la red. Y ahora sí la volvieron a tirar, y ahora sí sacaron tantos peces. Eran 153 peces que sacaron esa vez. Jesucristo parece que le hubiera dicho a Pedro, Pedro, ¿qué te dije? Que tú vas a pescar hombres. Por eso no puedes pescar nada hasta que no. Esos peces son simbólicos de todas las personas que iban a salvarse por el apóstol Pedro. Y aquí cuando ya después le dice eso, dice en versículo 15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Cuando esta palabra sale de los labios de Cristo, me amas, es ágape, me amas. Ese amor no lo da el hombre, solo lo da Dios. Pedro le decía, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú sabes que te amo. ¿Sabes qué le contestaba Pedro? Ese amo era filial. Tú sabes que te tengo afecto. Tú sabes que yo te trato como un papá, como un hermano. Pero ese no era el amor que Dios quería de Pedro. Ese amor está defectuoso. Viola el primer mandamiento de la ley. Le dijo, apacienta mis corderos. O sea, el propósito de que yo quiero estar seguro de esto es uno. ¿Cómo vas a pastorear mis ovejas? Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Otra vez, no ese amor que quería. Le volvió a preguntar la tercera vez y ya Pedro se puso triste. Y eso le contestó Pedro dice, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro, tú sabes que te amo. Pero ese no era el amor. Pero el día que vino el Espíritu Santo sobre Pedro, lo selló, y nosotros ya vemos que ahora Pedro podía decir, Abba, Padre. El Espíritu de Cristo vino en Pedro, y ahora sí Pedro amaba a Dios todo el tiempo. Ahora sí, el hombre interior de Pedro, igual que el de Pablo, se deleitaba en Dios toda la vida. Lo primero que tiene que tener un hombre que se para en un púlpito es ser un verdadero hijo de Dios, que haya nacido de Dios y que Dios haya depositado su Espíritu Santo en él. Porque del otro contrario no va a poder transmitir ese amor a los hermanos. Por eso le dice, solamente así. Pedro aprendió que no tenemos que esperar hasta llegar al estado eterno para recibir la herencia que tenemos en Cristo. Caminando con Cristo y obedeciendo a su palabra, ya podemos gozarnos en parte del adelanto de esta herencia, aunque aquí con persecuciones y no completa. Ese es el último punto que Pedro trata, de la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, en Marcos 10, le estoy hablando de cosas que hizo Pedro, ¿verdad? Pero las más importantes, que son más relevantes con su tema. Marcos 10, 28 dice, entonces Pedro comenzó a decir, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? En otra versión dice, ¿qué tendremos? Respondió Jesús, dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que es lo mismo, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. ¿Se me entiende? Pedro vio la gloria de Dios. Pedro vio a Moisés y a Elías resucitados ahí con él. En este tiempo ya se pueden ver esas cosas grandes.
Porque nosotros luego te dicen, no, es que aquí es puro sufrir, pero allá vamos a ser felices. No, Señor, si también sufres aquí, es porque no caminas con Dios. Cosas, no digo que no vamos a sufrir, pero el sufrimiento es más grande el gozo que el sufrimiento. Es como, no es lo mismo que te corten sin que tengas anestesia a no tener nada, ¿verdad? Dice, cosas, hermanos, dice, hermosas, madre, hijos y tierra con persecuciones, dice, y en el siglo venidero la vida eterna. Es donde se manifestará la salvación gloriosa de Dios. Y la visión gloriosa que tuvo él, no fue otra cosa que el cielo en la tierra, en Lucas 9:32 dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de ellos, de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Pedro estaba casado. Pedro no se acordó que el primer ministerio era con su mujer, como dicen otros. ¿Me entiendes? Pedro estaba casado, dice, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pedro probó el cielo en la tierra. Él sabía de eso, ¿verdad? Y le dice, no sabiendo lo que decía, porque estaba en un éxtasis, estaba viendo el cielo en la tierra. Así que, hermanos, este que nos habla como autoridad. No solo lo aprendió, lo vivió. Y ahora sí, nuestro texto de apoyo. Veamos cómo debemos ver nuestra herencia que tenemos en Cristo, cómo debemos vivir a la luz de este conocimiento, porque Pablo lo llama herencia. Es una herencia que tenemos en los cielos, pero nos la comienzan a dar aquí cuando caminamos con Cristo. Lo aprendimos ahorita. Ahora, dice, ¿realmente creemos en lo valioso de esta herencia de Dios en nosotros? Oremos para que Dios nos la muestre y deje que la contemplemos. ¿Se acuerdan cuando vinieron los asirios de Damasco a querer arrestar a Eliseo? Estaba tranquilo. ¿Y cómo estaba el siervo? Asustado. Había miles de soldados que venían a arrestarlo. Y le dice, ¿por qué tú estás tranquilo? Porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero él no miraba. Entonces, ¿qué sucedió? Eliseo oró para que Giezi pudiera ver que estaba lleno de ángeles la montaña. Algo así está pasando aquí en nuestro texto de apoyo. Miren esto. Este es el texto, el 18, pero miren el 17. Pablo ora, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, voy a empezar de Efesios 1, del 15. Miren esto para contextualizar. Por esta causa también, dice Pablo, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, o sea, de que son creyentes, Jesús, y de vuestro amor para con todos los hermanos, esa es la prueba de que realmente eran creyentes, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Fíjate, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, miren esto, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjate, aquí está el texto de apoyo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Fíjate, eso lo hace el Espíritu Santo, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él les ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Eso es lo que vamos a ver, hermano. Dios quiera puedan ver por qué Pedro le llama una esperanza viva, ¿verdad? Porque tenemos que verlo de esa manera. Somos millonarios y no vivimos a la luz de lo que tenemos. Si lo vemos en palabras mundanas, somos tan gloriosos en ser herederos de esta gracia y no la disfrutamos porque no la entendemos. Pablo ora para que el Señor nos ilumine y yo oro para que el Señor nos la ilumine también en este primer mensaje. Vemos, la introducción fue larga, pero los puntos son cortos. Los elegidos para salvación por el Trino Dios, es el bosquejo. La esperanza de la salvación, nuestra herencia, las pruebas y persecuciones de nuestra salvación y la diligente indagación de nuestra salvación. Comenzamos. Los elegidos para salvación por el Trino Dios. Saludos del remitente. Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esto es interesante. Aquí cuando se ven los comentarios dicen, esta carta va destinada a los judíos que estaban dispersos en esa área. Sí, cuando se habla de los expatriados se refiere a los judíos
que después de la muerte de Esteban, judíos cristianos fueron dispersados en esa área geográfica. Pero lo llamativo de esto es que cuando entramos a Asia Menor, lo que es Turquía ahora, Pablo hacía un recorrido por la parte central del país. En Hechos 16, en su segundo viaje misionero, Pablo quiso ir a Asia Menor, o sea, donde estaban las 7 iglesias del Apocalipsis que pastoreaba después Juan, y el Espíritu no lo dejó. Y luego quiso ir a Bitinia, que es al norte, donde están estas regiones, porque estas son regiones, dice, y el Espíritu no lo dejó. Ahora me llama la atención que Pedro dirige su carta a esta región, donde está Bitinia. Es el norte de lo que era Asia Menor. Y muchos dicen se dirige a ellos, pero vemos por un texto del apóstol Pablo que también se dirige a los creyentes, gentiles. No es específico a los judíos creyentes, sino también a los gentiles. Expatriados es una persona que camina por tierra extraña. Yo la otra vez les decía en la escuela dominical que los israelitas eran expatriados, pero estaban viviendo en su tierra. Ahora, expatriado es como nosotros, que no vivimos en nuestro país, vivimos en otro, ¿verdad? Pero sin embargo, hay una palabra bíblica que Pedro la menciona aquí, que te hace que eres expatriado en tu propia tierra. ¿Cómo es eso? Yo no soy de Estados Unidos, pero viendo cuál es mi ciudadanía, toda esta tierra que al final cuenta va a ser nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva. Al final de cuentas es como si estamos viviendo todo el mundo en nuestra tierra. En la parte espiritual, estos creyentes expatriados y dispersos, bien puede ser tanto judíos cristianos como gentiles creyentes, ya que en ambos somos peregrinos en la tierra. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. Eso no puede incluir a solo creyentes, solo judíos creyentes, sino también a gentiles. Que os obtengáis de los deseos carnales que combaten contra el alma. Aquí queda más que claro que la epístola va dirigida a creyentes. Pero ahora, geográficamente esa era el área que la manda Pedro. ¿Por qué? Toda la parte del sur, Pablo la había plantado esas iglesias. Acuérdense que a ellos no les gustaba predicar en el área donde ya Cristo había sido predicado. Tenía una dirección especial a esas áreas, donde Pablo no las visitó tanto como las otras. Por otro lado, los destinatarios, una descripción espiritual de ellos y una salutación trina. Versículo 2 dice, elegidos según la presencia, oigan eso, de Dios Padre, o sea, la elección, el conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Como ven, es trina la salutación. Gracia y paz os sean multiplicados. La elección es una de las doctrinas cardinales que como la iglesia reformada tenemos bien claro, por lo que Cristo, Pablo, Juan y ahora Pedro nos han dejado más que claro. ¿Por qué razón? Cuando yo estuve estudiando los comentarios, muchos de los pastores que predican esta epístola, solo aquí predican su primer sermón. ¿Por qué yo no lo voy a hacer así? Primero lugar, hermanos, no por arrogante, sino porque mi propósito de estar predicando la epístola de Pedro tiene un punto especial. Ir a los textos más complicados que estaban en cuanto a escatología, para unirlo a la escatología, porque tiene unos textos que son muy escatológicos. Segundo, el punto es que Pedro, hermanos, Pedro es lo más parecido como cuando estamos en una escuela dominical. Piensen que Pedro está sentado allí. Pablo expone todo un estudio aquí, lo expone Juan, lo exponen todos. Entonces, Pedro no tiene mucho que decir porque es algo que la iglesia conocía. Pedro aclara bien y está convencido de que el apóstol Pablo conocía todas sus epístolas. Todos los teólogos están de acuerdo. Cuando Pedro dice que la paciencia del Señor Jesucristo dice, hablando de la paciencia del Señor Jesucristo que es para salvación, dice que Pablo escribió de este tema en casi todas sus epístolas, ¿verdad? Con la sabiduría que Dios le dio. O sea que Pedro conocía las epístolas de Pablo, todas casi. Así que en este tema yo no tengo que abundar. Basta con que veamos que esta doctrina la enseñó Cristo, Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, el que a mí viene no lo echo fuera. La enseñó Pablo, Efesios 1:4,
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. O sea que es muy clara esta doctrina para nosotros. El apóstol Juan, cuando le manda la carta al anciano, Juan la manda a la señora elegida, que es la iglesia, le dice, y a sus hijos, le dice elegida. O sea, Juan escribe mucho acerca de la elección de Jesucristo. No tenemos necesidad de que yo abunde en este tema porque es una doctrina que la conocen bien. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo explica también Juan en su primera epístola. O sea, la única manera de por qué amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Él nos eligió a nosotros primero para salvación. Por eso le podemos amar. Y segunda de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra elección, vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Otra cosa que nos enseña este texto es que bien podemos vincular la palabra elegidos con las tres cláusulas preposicionales que siguen. Podemos decir, según el previo conocimiento de Dios Padre, para la obra santificadora del Espíritu Santo y para obedecer a Jesucristo y ser rociados por su sangre. Como le dije, es una salutación trina, llena de teología, de sabiduría y de conocimiento. Miremos, con este texto, Paulino tiene el mismo contenido teológico y gramatical que tiene este saludo del apóstol Pablo, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, y esas obras son las que hacemos por el Espíritu Santo, las cuales Dios Padre preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Vemos que Pablo y Pedro tenían el mismo conocimiento teológico, por eso Pedro no abunda. Gracias a Dios Pablo ya habló de todas estas cosas. Segundo encabezado, la esperanza de la salvación, o sea, nuestra herencia, es lo que leí ahorita. Es una esperanza viva. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante, hermanos, porque ¿se acuerdan que antes siempre decimos el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Bueno, en el Nuevo Testamento casi no se usa. Yo lo uso mucho porque me encanta venirme desde atrás y llegar aquí. Pero lo que sustituye el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando del mismo y único Dios, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Otras versiones dicen nacer de nuevo, que es correcto, eso significa renacer, para una esperanza viva. Viva. La esperanza de nosotros no es una esperanza ya polviada. Si nosotros caminamos con Dios y disfrutamos de Dios en esta esperanza es viva. Y una esperanza viva es viva desde ahora y permanece viva hasta que lleguemos a la manifestación gloriosa de nuestra salvación. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como lo vimos, es equivalente a lo que les acabo de mencionar. El único requisito necesario para recibir la más grande y gloriosa de las herencias jamás dada en toda la historia del mundo es nacer de nuevo, renacer, como lo dice Pedro. Así lo declaró Cristo, Juan 3:5. Respondiendo Jesús, de cierto os digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles que yo te he dicho, os es necesario nacer de nuevo. Para entrar al reino de los cielos, para ser parte de esta herencia, para que ya seas heredero de esta herencia, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo, eso está más que claro. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, ¿saben lo que significa eso? Incontaminada, nada de pecado. Aquí hay pecado. Pedro se está viendo al estado eterno, donde no hay ni una relación con el pecado. Allá no hay contaminación y no hay mancha. Allá no está contaminada. Y mira esta palabra, inmarcesible. Pedro, la palabra de Dios dice que seque si la flor se marchita, la flor se seca, se marchita. Inmarcesible es que allá no se seca ni se marchita.
Allá siempre está viva. Allá no mueren las cosas, hermanos. Las flores siempre están hermosas. Dice, reservada en los cielos para nosotros. Ya está reservada. Es un testamento para nosotros. Esta herencia tiene su destino final en el estado eterno. Y qué forma tan única y resumida de describir la Canaán celestial tiene el apóstol Pedro. Mira, aquí en el 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, Pedro está seguro que vamos a llegar allá, los que nacimos de nuevo. ¿Por qué? Porque somos guardados por el Espíritu Santo, el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, esa la vamos a alcanzar. Allá se va a manifestar. La manifestada es que por fin, hermano, ya no va a ser por fe, va a ser por vista. Por fin vamos a ver ese reino espiritual glorioso. Y también los impíos van a ver ese reino satánico que los controló. Por eso dice que también se va a manifestar el anticristo al final, ¿verdad? Así que esta salvación y herencia tan grande un día finalmente será manifestada. Un día la tomaremos y la disfrutaremos. Y no solo el libro de Apocalipsis nos dice que es segura y palpable. Mira cómo ve Dios esta herencia y qué tan segura es. Por ejemplo, Apocalipsis 22:1. Acuérdate que esto para nosotros ya es como si fuera una epístola. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de vida, que es una descripción del mismo Cristo, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ezequiel dice que nunca se secan esas hojas. Como dice, son inmarcesibles, nunca se marchitan ni se secan. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Sabes por qué fue tan glorioso el día cuando vieron a Moisés y Elías y a Cristo glorificado? Porque los vieron, porque lo vio Pedro. Por eso quería vivir ahí para siempre. Estaba en un estado tan grande. Acá va a ser así. Aquí fue una probada, allá va a ser nuestro día a día. Dice, no habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz, lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. El sol se mete y la luna también. Aquí nunca va a pasar eso. Y reinarán por los siglos de los siglos. Ese es el estado eterno. A eso es lo que Pedro está hablando. Un día eso se va a manifestar, un día lo vamos a ver. Veamos estos dos textos más de cómo la doctrina nos ilumina con este glorioso aspecto del estado eterno. Porque aquí lo vemos en el libro de Apocalipsis, pero una de las cosas que tenemos claro que se va a manifestar y que vamos a recibir en ese estado es 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. O sea, se le va a quitar el velo al misterio. Era un misterio en el Antiguo Testamento y ahora va a ser revelado. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en caso que venga el Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es otra de las cosas, hermanos. Eso ya no se te va a marchitar el cuerpo. Ya no vas a secarte, vas a ser, ahorita somos como la flor. Ya no, hermanos. Nunca más, teniendo ese cuerpo glorificado, no va a haber muertos, seremos transformados. ¿Por qué es necesario que esto corruptible, que esto que sí tiene mancha, se vista de incorruptible, sin mancha, inmarcesible, puro? Y esto mortal se vista de inmortalidad, eternidad, como lo dice el apóstol Pedro. Mientras llegas ahí, también tenemos una promesa del mismo fiel Dios, que mientras esperamos tal herencia, seremos guardados por el mismo testador que no miente, que es Dios. Efesios 1:15. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, cuando nacimos de nuevo, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, Pedro te asegura que en ese camino Dios estará con nosotros. Él nos guardará, dice, hasta que lleguemos allá. Vemos lo mismo aquí con Pablo,
que es las arras de nuestra herencia, o sea, la garantía, hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que por fin se nos entregue esa herencia, para alabanza de su gloria, porque todo lo hizo Dios. Así que entramos a nuestro tercer encabezado: las pruebas y persecuciones de nuestra salvación tendrán como resultado la salvación de nuestras almas. Hay que pasar por ahí. Versículo 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esto es más grande que eso, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando se manifieste Jesucristo. Cuando se ha manifestado, a quien amáis sin haberle visto, como te digo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Ves? Y aquí vemos que ya nos alegramos con gozo glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Cuando el pueblo de Israel entró la promesa de la tierra de Canaán, la tierra que produce miel y leche, se les dijo, ¿verdad? Pero, y era segura la llegada. Los que creyeron llegaron. El problema es que hay que cruzar un desierto para llegar ahí. El problema es que hay que cruzar un desierto, y es lo mismo que nos espera a nosotros con persecuciones. Pero te imaginas, hermanos, los que creyeron, como Caleb, como Josué, cuando el mar se abrió, cuando vieron toda esa gloria, cuando brotó agua de una roca, cuando llegó el maná, cuando Dios los cuidaba, cuando los iluminaba en la noche con una luz, cuando les ponía sombra con una nube. ¡Qué gloria! Ellos ya estaban disfrutando, pero otros amargados, frustrados, quejándose, no disfrutaban. Porque estamos sufriendo, porque llegó la sed, porque tengo calor. Así viven ahorita, no disfrutan de esta herencia. Comiencen a disfrutar. Es lo que estamos viendo aquí, no que comienzan pura queja, pura queja. Sí, hermanos, hay persecuciones, pero dice, aquí en esta vida ya tendrás casa, la tienes, mujer, disfrútala, hijos, disfrútalos. ¿Me entiendes? Así ya estamos disfrutando esas cosas. Y esto es un pálido reflejo de la gloria de Dios. La espera de esta herencia es equivalente al desierto, como lo mencioné. La salvación de nuestras almas no es el medio de nuestra esperanza, sino el fin. Es la herencia gloriosa y es estar para siempre en su presencia. Apocalipsis 22:1 nos habla más de lo que está allá. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, para producir 12 frutos, dando da uno su fruto. Es el mismo texto que mencionamos. Dice que no había más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará con ellos, y sus siervos les servirán, y vendrán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. O sea, la seguridad estará completa, la felicidad estará completa cuando lleguemos a la presencia de Dios. Pero eso es seguro. El problema es en el camino que estamos caminando. El camino a esta gloriosa ciudad no será fácil. Está lleno de aflicciones, diversas pruebas, pero de que llegamos, llegamos. ¿Por qué? Porque es fiel nuestro Dios. Nuestra esperanza siempre estará viva. Estas tribulaciones, lejos de desanimarnos a los verdaderos santos, o así debería de ser, nos confirman que vamos bien y nos animan. ¿Por qué? Porque es necesario que a través de tribulaciones lleguemos al reino. Si tú no tienes ninguna tribulación, no vas para el reino. No vas para el reino. Y este es uno de los puntos centrales de esta epístola. También con las enseñanzas de Pablo en Tesalonicenses. Este punto es importante, hermano. Ya les hablé de una herencia gloriosa, inmarcesible, y ya saben que la pueden disfrutar de ahora ya. El problema es que a esa herencia, a ese gozo, a esa gloria no le puedes quitar las tribulaciones. Pablo se la enseñó a los tesalonicenses en cada uno de los versículos. Pedro hace lo mismo. Aquí ya lo vimos, ahorita lo acabo de leer. Mira, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pues, ¿qué? Gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis,
mas si haciendo lo bueno sufrís, no pongas por excusa. Cuando haces lo malo es normal, hasta el malo le va mal cuando hace mal. Pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, es bueno. Versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. Esto es normal, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Esto, como te digo, Pedro no nos dice lo que vivió igual que Cristo. Primera de Pedro 3:13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Y ningún bienaventurado va al infierno. Bienaventurado, o sea, ¿ves lo que dice aquí? Cada uno de sus capítulos va a decir esto. O sea, este sería el tema más importante de su epístola. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni conturbéis. Ahora, primera de Pedro 4:12, cada uno de los capítulos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hoy ya deberías entender que eso es normal, no es extraño. Ya lo dijo Dios por todos lados. Si no, ¿cómo lo debemos de ver? Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Ves? Así que cuando te gozas en eso, hermanos, ya aquí estás recibiendo parte de esa herencia. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Allá te vas a gozar completamente. Primera de Pedro 5:8. En cada capítulo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, es normal para todo el mundo que es creyente. De esto casi no se habla. Este es el tema central de Pedro. Pum, 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 en cada capítulo te lo va diciendo. Esto es normal. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, comparado con la eternidad, no es nada, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nosotros sabemos que no solo Pedro asegura que es a través de persecuciones que entraremos al reino de Dios. Esto enseñó Cristo y los apóstoles. Y aquí no voy a abundar, rápido, Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Cristo nos enseñó eso. Eso es normal. En el 20 dice, acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Eso te debe de quedar claro. Veamos lo que también Pablo nos enseña a los que servimos en la predicación de su palabra, también con su ejemplo, al igual que Cristo. Segunda de Timoteo 3:10. Pero tú, es una epístola que Pablo da a los líderes de la iglesia, que eran estos Timoteo y Tito, ¿verdad? Después. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todos me ha librado el Señor. ¿Qué te digo? Aún Dios nos libra, de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahí está. Como les digo, ¿por qué voy a abundar tantos? Estoy trayendo los textos, son doctrinas conocidísimas por ustedes. Pedro está llegando al punto, es preciso. Dice Pedro, yo no soy como Pablo, yo hablo concreto. El apóstol Pablo es muy sabio, él profundizaba en teología y se ramificaba su teología. Qué hermoso, qué sabiduría que Dios le dio. Pedro quiere decir, por el contrario, yo soy preciso, concreto, pero decimos lo mismo. Cuarto punto, como les dije, me da miedo por todo el compromiso que me he hecho, pero yo sé que se podía. La introducción tenía que ser más grande para que conozcan más a Pedro. Vamos a hablar de Pedro, tenemos que conocerlo mejor. La diligente indagación de nuestra salvación. La diligente indagación del Espíritu de Cristo en los profetas del antiguo pacto. Este texto, hermanos, más que predicarlo, quisiera que se lo aprendieran.
se lo aprendieran de memoria. Porque este texto es de suma importancia para la regla hermenéutica que le decimos que el Nuevo Testamento es el que interpreta al Antiguo, que el Antiguo está velado y el Nuevo le quita el velo, ¿verdad? Este texto es importantísimo, hermanos. A Cristo no lo sacas del Antiguo Testamento. Él fue el que habló en el Antiguo Testamento. Él habló en los profetas. Por eso este texto es, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Acuérdate, Daniel orando, Señor, revélame, pidiéndole que le diera conocimiento. Dice, escudriñando qué persona, y esa ya saben, Cristo. ¿Qué persona? Cristo. ¿Y qué tiempo? El tiempo que Cristo padeció, el tiempo señalado. No ha llegado mi hora hasta que llegó. El tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en Isaías, en Jeremías, en Oseas, en Miqueas, en Abacú, en el que me pongas, en Jonás. El Espíritu de Cristo estaba en ellos, en Moisés, en Abraham. O sea, esa palabra es palabra de Dios. Cristo es el todo en todo, como lo dice la doctrina. Este texto nos da, bueno, ya vimos esa parte. Estas son las reglas que debemos tomar en cuenta al interpretar las profecías del Antiguo Testamento. Lo primero es esto, que era el Espíritu de Cristo que hablaba. Ya tomando en cuenta esto, debemos de tomar en cuenta el contexto histórico en la cultura, que estamos viendo las profecías del Antiguo Testamento, y que solo una parte de las profecías apuntaban a Cristo y su ministerio, porque no quiere decir que todo lo que decían, hablaban de los pueblos paganos. Dice otra al pueblo de Israel, otras con los pueblos paganos alrededor de ahí. Cada rato hablan de Moab, de Tiro, de Sidón, de los filisteos, todos esos pueblos de Samaria, ¿verdad? Entonces también muchas profecías se cumplieron en eso. Quiero que seamos concretos en lo que estamos aprendiendo. Pero era el Espíritu de Cristo que hablaba, ¿verdad? Dice, otra con la era de la iglesia del nuevo pacto en el estado de gracia, que es donde llegamos aquí. Muchas de esas profecías apuntaban a Cristo. Dice, otra parte de las profecías con el fin del mundo, que es lo que estamos viendo ahora también aquí, y otras con el siglo venidero, o sea, el estado eterno. Por eso debemos recordar una y otra vez las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice que todas las escrituras hablan de Él. Lucas 24:25. Entonces le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que los profetas han dicho, el Espíritu de Cristo estaba ahí. Lo sabemos por este texto de Pedro. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que fuera entregado en su gloria. Eso fue lo que Cristo le reveló a Pedro y Pedro no lo quiso comprender. Se le hizo muy cruel. Dice en el 27, y comenzando desde Moisés, ¿qué les dice Moisés? Profeta como yo les levantará el Señor, a él oiréis. ¿Verdad? Y vemos nosotros que el Espíritu de Cristo estaba en Moisés. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Lo que de él decía. ¿Ves que Cristo nos está presentando el apóstol Pedro? Versículo 24, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todos esos lenguajes, hermanos, hablaban de Cristo. El Espíritu de Cristo estaba en David diciendo que le iban a agujerar sus manos y sus pies. El Espíritu de Cristo estaba en David viendo cómo iban a ser repartidos sus vestiduras. Todo eso lo vemos así. Ahora veamos una revelación personal que provoca el anhelo de los ángeles. Dice, a esto se les reveló, a esos patriarcas, a esos profetas, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban. Eran administradores de estos misterios que no habían sido revelados. Las cosas que ahora os son anunciadas para los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Por qué los ángeles anhelan mirar este evangelio tan glorioso, hermanos? Porque este evangelio habla de la elección. Y los ángeles elegidos son los ángeles que están en el cielo. Hay ángeles caídos.
¿verdad? Entonces ellos saben lo glorioso que es esta salvación. Por eso ellos la anhelaban mirar, ellos anhelaban que esas maquetas del Antiguo Testamento se convirtieran en prosa literaria, en doctrina clara, para que todos la entendiéramos. Y ver cómo se salvan las personas, cómo se cumplió el plan redentor de Cristo. Esta salvación es tan grande que los mismos ángeles celestiales anhelan mirar, ya que estos saben lo que es eso. ¿De qué forma y con qué palabras les podré decir qué tan grande es esta salvación? Me quedaré donde se queda la Biblia, y allí la fuerte exhortación de no descuidarla. Veamos Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia entendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hay que atenderlas, atendamos, dice la palabra. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hablaban los profetas, pero los ángeles se las comunicaban. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mejor que lo diga Dios, tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos con señales. O sea, es tan grande que para eso fueron los señales, los prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Todos los milagros que vemos en la iglesia primitiva, los de los apóstoles y de muchos otros, eran precisamente por esta salvación tan grande. Vino acompañada esta revelación con una serie de milagros poderosos, porque es muy grande. Ahora vamos a aplicar el mensaje con otros textos claros. Voy a dar una aplicación para cada uno de los puntos, rápida y sencilla, pero quiero que Dios nos hable a través de este mensaje, de esta primera parte en la epístola de Pedro. Si somos extranjeros y peregrinos, ¿cuál es nuestra ciudadanía? Esta es la procedencia de nuestro reino, de donde viene nuestra ciudadanía. Pero viviremos en esta tierra renovada y redimida. Eso lo debemos de saber, porque yo lo he enseñado aquí en el libro de Apocalipsis. Filipenses 3 dice, en contraste con los impíos que solo piensan en lo terrenal, en el versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, la procedencia de nuestra ciudadanía es celestial, es del trono de Dios, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, de allá mismo, de donde viene la ciudadanía, de allá viene el Salvador. Lo esperamos, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que seamos semejantes al cuerpo de gloria suya. Lo mismo que dijo Primera de Corintios, ¿verdad? Dice, por el poder del cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pero mira lo que dice Segunda de Pedro 3:13, que lo vamos a ver aquí más adelante. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y se refiere al cielo que tenemos aquí, no al tercer cielo donde está Dios. O sea, dice, por lo cual, oh amados, estad en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles en paz, hermano. Donde vamos a pasar la eternidad nosotros va a ser en esta tierra redimida. Por eso la tierra no sube al cielo, sino la ciudad santa, el jardín de Dios, la nueva Jerusalén desciende a la tierra, pero redimida, donde pasaremos la eternidad con el Señor. O sea que somos ciudadanos. Por eso el otro día lo decía así, somos expatriados. Es una ironía, porque expatriado quiere decir que estás fuera de tu patria, te expulsaron. Eso es expatriado. Pero inconscientemente, y los israelitas en el Antiguo Testamento eran expatriados en su propia tierra, igual que nosotros los creyentes. Somos expatriados, pero estamos en nuestra propia tierra. El final de cuentas, esto es nuestro. Esto es nuestra herencia. Vemos que las propiedades se venden por mucho dinero, pero todo es nuestro. Me llama la atención que las propiedades más bonitas son parques, y podemos ir y sentir que es de nosotros, aunque es del gobierno. Pero al final de cuentas esto es nuestro. Tenemos que vivir a la luz de eso. Segunda aplicación. ¿Por qué nuestra esperanza es una esperanza viva? Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que durmieron,
para que no os entristezcas como los otros que no tienen esperanza. Porque esta esperanza se enfoca en la resurrección de nuestras almas. Se enfoca, es viva, porque es de vida eterna. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Y esto es importante, hermanos, porque ¿qué creemos? Por eso Pablo, en palabras del Señor, en palabras de Dios. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero mira esto, hermano, versículo 17, luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por eso es viva, es una esperanza viva. Estamos seguros. ¿Por qué? Porque la primicia ya pasó, hermanos. Cristo ya resucitó. Cristo ya resucitó. Primicia de los que duermen ha sido hechos. Y si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. Esto es claro y es vivo. Tercera aplicación. Las tribulaciones en los santos, lejos de desanimarnos, producen en nosotros un peso de gloria. Si es que somos verdaderos creyentes, y si es que sufrimos en amor a Cristo, y si pensamos que son leves comparadas con la eternidad, entonces 1 Tesalonicenses 3:2 te dice esto: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaos y exhortaos respecto a vuestra fe. Hay algo que viene con la fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque para esto mismo sabéis que para esto estamos puestos. Y mira 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos, no nos desalentamos, antes que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, mas si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, viviráis. Y eso es lo que hace. El exterior cada vez va a ir muriendo, el nuevo se va fortaleciendo. El interior, no obstante, se renueva de día en día. El hombre interior se renueva, la carne, vamos a hacerla morir, porque el Espíritu Santo a eso nos lleva. Mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, viviréis. Y acuérdate que los designios de la carne son enemistad contra Dios, y no le sujetan a Dios ni tampoco pueden, pero por el Espíritu se puede. Versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando te enfoques a esa luz, vas a disfrutar más la vida. Pierdes algo en la tierra, te estás muriendo, te deprimes. Hay gente que pierde dinero y va y se corta las venas o se toma una pastilla y se mata. ¿Por qué? Porque tienen la mirada puesta en las cosas de la tierra y no en las de arriba. Un creyente no debe pasar por eso. Llegó el cáncer, llegó la enfermedad mortal, sí, lo que viene es mejor. Si eres verdadero creyente, tienes que verlo a la luz de esto. Es una esperanza viva, viva. Y cuarta aplicación y termino. Y sí me alcanzó el tiempo que tengo aquí. En la parte del versículo 12 dice, a estos se les reveló que no para sí mismos. Fíjate qué otra cosa tan gloriosa. Todo el Antiguo Testamento estaba hablando de nosotros. Dice, ellos se les reveló que sí entrarían a la ciudad celestial, pero no sin nosotros. Pero no sin nosotros, como lo va a ver ahí mejor adelantito el pastor Javier en Hebreos 11, en el 8. Ahí va a hablar mejor de esto. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. A él también se le prometió una herencia, igual que a ti y a mí. Y salió sin saber a dónde iba, porque le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena cuando era su tierra, igual como nosotros, por la fe. O sea, eso es así, hermanos. Dice, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de las mismas promesas. Eso es interesante, mira. Dice, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¡Wow! O sea, ellos tampoco estaban gozándose en aquella tierra, hermano.
Ellos sabían cuál era la misma donde íbamos nosotros. Esto es glorioso, hermano. Mira, a veces lo que no nos deja disfrutar el orgullo es esto. Yo conozco muchas personas que le llaman, que cuidan ranchos, se les llama en México caporales. Son ranchos a veces de 1,000, de 2,000 acres, con unas casas espectaculares. Los ranchos más hermosos cuestan millones y los dueños están quemándose la cabeza como locos haciendo dinero, y unos caporalitos, paisanos nuestros, están en el rancho disfrutando de todo ese rancho. Ellos no pagan luz, no pagan taxas, ellos comen allí, disfrutan ahí. Una cosa que saben que no es de ellos, pero ¿y qué? Ellos son los que lo disfrutan. Y los que son los dueños van una vez al año cuando les va bien. Para que vean, hay que disfrutar lo que Dios nos dijo. No se le crean al mundo, créanle a Dios. Son palabras del Señor. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Santo Dios, porque eres bueno, porque tu amor es para siempre, porque tu palabra es viva y eficaz, y penetra, Señor, y penetra, y corta, y da vida, y da gozo, y alegra los corazones de los santos. Gracias por esta iglesia. Te rogamos que nos sigas manteniendo unánimes, gozosos en tu palabra, y que disfrutemos cada día de cada parte de la Biblia que vamos aprendiendo, y que nos deleitemos en ella. Te lo pedimos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.